Hola y bienvenido a un nuevo vídeo con Criterio Trading. En esta ocasión vamos a hablar del número de acciones de una empresa, en cuántas porciones se divide, en cuántas acciones se divide su flotador, que se llama el número de acciones, el float, y vamos a hablar particularmente de algo que nos interesa mucho. La mayoría de penny stock son low float, es decir, un flotador bajo, un número de acciones bajo, y eso es en lo que nos vamos a parar hoy. Antes de nada quería pedirte pues que te suscribas a este canal si te gusta, que le des a like, por supuesto, y te suscribas a nuestro canal Criterio Penny Stocks. Somos la primera empresa española centrada solo, única y exclusivamente en el trading de penny stocks, y tenemos una forma jurídica que es una SL, somos empresa, no somos un perfil particular de opinión. Lógicamente tenemos nuestra opinión y nuestra experiencia, pero somos una empresa con un proyecto profesional y de divulgación. También te dejamos por aquí el resto de redes, en Twitter, que ponemos bastantes análisis y un poco comentarios de la actualidad, también de la empresa, con Criterio Penny, con 2 Ns y con Y, lo tenéis en pantalla, y en Instagram también con más novedades de nuestros grupos, de alertas e información, de nuestra actividad, y un poco con capturas de cómo nos va y al fin y al cabo nuestro día a día. Criterio Trading Penny Stocks, todo seguido. De todas formas lo estáis viendo en pantalla. Aprovechando también esta introducción, pues tenéis también nuestra página web criteriotrading.com, y allí podéis encontrar la manera de estar con nosotros mediante el servicio de formación, nuestro curso, un curso muy completo de penny stocks, análisis técnico, búsqueda de empresas, operativa y mentalidad. Como siempre decimos, tenéis el índice en la página para hacer lo que nosotros hacemos de la misma manera, no nos escondemos nada y trasladamos toda nuestra experiencia. Y nuestro sistema de alertas e información, que es bastante reconocido, tenemos bastantes seguidores y clientes y ya incluso amigos. Lo hacemos a través de Telegram con 2 grupos, uno de alertas y otro de información de la sesión y sobre todo de las acciones donde estamos posicionados o nos vamos a posicionar. Hecha esta introducción, hoy toca hablar de el low float, sobre todo el número de acciones. Vamos a sacar ya nuestro lápiz. El número de acciones de una empresa, ese es el share float. Que quede claro, el flotador, como se dice también, el flotador, el número de acciones. Y vamos a hablar de 3 conceptos: el outstanding y los cortos, el short float. Como hemos dicho al principio, para los que son más novatos, pero para todos está bien recordarlo, esto, a ver, vamos a hacerlo con su forma geométrica. Ese círculo lo vamos a hacer con la forma ahora, justo aquí. Esto que estaba diciendo es una empresa. Lógicamente, el número de acciones son la parte en que se divide esa empresa, ¿vale? Si aquí tendríamos pues 2 acciones, aquí tendríamos 4 acciones, aquí tendríamos 6 acciones. Así vamos dividiendo. Cuando tú compras una acción, estás comprando una pequeña parte de la empresa, ¿vale? Entonces no es lo mismo una empresa que esté así, o como hemos visto, en 2, 4, 6, vamos a hablar ya un poco de más números reales, en 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones, 10, 20, 50, hasta billones, como es el caso de las grandes. Entonces no es lo mismo tener, por ejemplo, esta rueda, esta empresa que tenemos dibujada, que empezar a dividir mucho más, ¿vale? Y ese es el número de acciones de la empresa. Lo vamos a ver muy claro ahora en varios ejemplos, y vamos a comparar también con las empresas grandes con gran flotador de acciones,
como Apple o Amazon, vamos a entrar y vamos a echar un vistazo. El share float, el número total de acciones, no todas están en bolsa. Ese es el capital flotante y disponible para inversores. Lo vamos a ver, hay un número determinado de acciones que están guardadas pues, para inversores, para luego convertirlas en acciones, para ejecutar esas compras, y no está disponible para el total de los inversores. El share outstanding sí es el total de todas las acciones, incluidas esas restringidas, esas acciones a convertir de los inversores estratégicos, sí es el número total de acciones. Y el float, el short, es el número de cortos. Es decir, cuando tenemos una acción y nosotros, vamos a dibujar aquí un canal, bueno, la empresa, nosotros, digamos, entramos porque queremos hacer esto, queremos ir a largo, eso es lo que se llama long, es decir, comprar para subir, ¿vale? Comprar para subir, porque creemos que esta empresa, por nuestros indicadores, por el futuro de la empresa, porque bueno, aquí está consolidando, hacemos nuestra entrada aquí y tenemos un objetivo, por ejemplo, aquí marcado, y eso se llama entrada en largo. En largo no significa que sea mucho espacio de tiempo, puede ser un día, semanas o meses, una posición swing, como vimos en el anterior vídeo, que te recomendamos que lo visualices, ya que es bastante interesante. Y bueno, de hecho hablamos también hoy de SGLB, una empresa low float, y te recomendamos que le eches un vistazo. Pues la posición short es todo lo contrario. Lo vamos a poner aquí en rojo, es entrar aquí y vamos a poner la entrada long en verde, siempre como va asociado a una subida, pues buscamos ese recorrido. Y en short, en corto, que se dice en castellano, en español, buscamos ese recorrido a la baja, ¿vale? Pues el número de gente que ha entrado en vez del largo, el long, para que la empresa suba, creyendo que la empresa va a bajar, algo que es bastante más con más riesgo, pero hay mucha gente especialista en eso, y las penny stock, por supuesto, pues también se da, aunque nuestra operativa siempre es long. Se trata de eso, de hacer una entrada creyendo, apostando, pensando que el valor va a bajar por X criterios. Eso es short, ir en corto en una acción. Muchas veces lo habréis oído. En largo es difícil perder todo el dinero. En corto sí es verdad que puedes perder todo tu dinero. El 100%, siempre puedes perder el 100%. En largo nunca podrás perder el 100% a no ser que la empresa se vaya a pique. Tenga una bancarrota, quiebre, pierdes tu dinero, pero en corto, si no te cubres, siempre puedes perder todo tu dinero. Puedes perder el 100%, es una de las diferencias básicas. Pues los cortos invierten y ganan si el precio baja, como hemos dicho aquí a la derecha. Cuando se da una subida, deben cubrirse y comprar esas acciones, porque el short es un préstamo que se le hacen de esas acciones y luego se ejecuta la compra. Pues el número de short también hay un concepto que es el short squeeze, y es muy importante porque bueno, como vemos aquí, lo vamos a señalar, si tú estás en una posición corta y en vez de bajar lo que hace esa acción es subir, tú lógicamente ya estás perdiendo dinero, ¿vale? Y entonces tienes que vender tus acciones, y eso es lo que se llama el short squeeze, que lo hablaremos también en otro vídeo, pero bueno, aquí lo dejamos simplemente para que veáis un poco las diferencias entre el float, que es un poco lo disponible para los inversores y demás, el outstanding y el número de cortos.
y entre todos el número total, aunque bueno, el short no es que sea un número, siempre es un porcentaje, ¿vale? Es un porcentaje. Vamos a pasar a los ejemplos y nos va a quedar bastante más claro. Número total de acciones, el share outstanding, aquí lo vemos, ¿vale? Aquí lo veis, lo estoy marcando en rojo. El float, 1.850.000. Pues hay esta diferencia, esos 110.000 entre el total y el reservado para esos inversores, para esas conversiones y para esos insiders y esas conversiones que hemos comentado, ¿vale? No disponibles para nosotros, para los inversores normales de a pie de calle o incluso fondos. Son acciones propias de la empresa. Y el corto lo tenéis aquí, 3% sobre el total de las acciones, ¿vale? Por eso decimos que era un tanto por ciento. Si multiplicamos, bueno, aquí lo hemos dicho, el precio por el número de acciones, tenemos la capitalización bursátil, ¿vale? Luego veremos, podemos entrar a las grandes empresas y veremos un poco la diferencia. Pues en ITEN, en esta compañía, precisamente este último día ha tenido una noticia y un gap, y bueno, en pre-market incluso llegó a $10, 9 y pico, $10, y en sesión, ahora entraremos y lo veremos, pero también a 8.43, 8.40 y algo. Nosotros también lo digamos como day trading, se le pudo rascar algo, sobre un 15, un 20%, pero bueno, es una acción muy interesante. Nosotros estuvimos posicionados por aquí el 14 de abril para coger esta subida. Fijaros qué línea de tendencia roto aquí también más bonita. Este double bottom, este patrón de reversión perfecto que nos marca aquí Finbit, y cómo entró volumen y noticia y voló. Fijaros, 1,96 de acciones, ¿vale? Poquísimo. Ahora luego iremos también a analizar la empresa. Pero este número de acciones tiene mucho que ver con esto, con esto, con esto, con esto, con esto incluso, y sobre todo con esto también, con estas subidas grandes. SGLB, que la comentamos en el anterior vídeo, en el anterior. Nosotros esto es lo que buscábamos desde abril. Ni más ni menos, esto. Fijaros el número de acciones. 3,26 con esos 2,86, esta diferencia, y un 7% ahora actual en cortos, un buen número de cortos. Todo lo que sea más de un 7, un 10% ya es un número interesante a tener en cuenta. Market cap pequeñito también, de 12 millones. Y bueno, ahora también la vemos que está consolidando, luego lo comentaremos, y una acción que puede tener su recorrido. Nosotros fue una alerta que dimos el 12 de abril, como comentamos en el vídeo del swing trading, en 2,28, y bueno, si hicimos un 20%, ahora la volveremos a comentar. Entonces, es muy importante y quedarnos con el concepto de low float, porque ¿qué quiere decir? Que hay pocas acciones en circulación. Vamos a hacer, por ejemplo, nuestro círculo, el de la empresa. Quiere decir que hay pocas acciones en circulación. Entonces, cuando vamos a dividirlo simplemente en 4 trozos, ¿vale? Vamos a ponerlo en 4 trozos rectos, o en un poco más, así. Cuando alguien quiere, si tuviéramos muchos trozos, hay suficiente oferta, pero cuando hay esas noticias, están entrando esos volúmenes, se calientan en las redes sociales muchas penny stocks, y hay realmente noticias buenas, todos quieren el trozo de tarta, todos quieren tener esta acción, y no hay para todos. No hay para todos, es decir, un flotador de 3 millones de acciones, de 1 millón de acciones, vamos a ver ahora el volumen que hizo ITEN o SGLB esos días, fijaros todo lo que rotó, cómo se fue repartiendo todo el número de acciones. Hace que, lógicamente, si la tarta vale $1 y tenemos vamos a poner a 1 millón de personas que quieren comprarla, quieren tener 1 millón de acciones, pues lógicamente no hay tarta para todos, ¿vale? No hay tarta para todos. Entonces, ¿qué hace? Pues que
parte de esta gente, vamos a poner 200.000, la quieren a 1,20. Pero es que luego hay otros 200.000 que la quieren a 1,40. Luego hay otros 200.000 que la quieren a 1,60. Y como no hay para todos, pues el precio realmente lo que hace es dispararse. Eso pasa en las low float, siempre suben muy rápido, tienen esos spikes, esas subidas grandes, esas mechas grandes, o bueno, si es una noticia grande puede la empresa aguantar, pero bueno, ya sabéis que esto está hecho para comprar, hacer beneficio y salir. Lógicamente hay muchas empresas con potencial que tienen su recorrido, pero en realidad por eso siempre se ven muchas mechas en esos gaps, porque mucha gente pues coge su beneficio y a por otra cosa. Lo importante siempre, como decimos, es llenar tu bolsillo, no la empresa en realidad. Entonces esto es lo importante del low float, es esa tarta pequeña que cuando entra el volumen, entra esa fuerza, esas noticias, esos catalizadores, todos quieren la tarta y no hay tarta para todos. Y entonces hace que el precio pues tenga esa explosión, ¿vale? Vamos a entrar a Finbit, por ejemplo, y vamos a ver el tema de... A ver si tenemos aquí Finbit, sí. Bueno, aquí estábamos viendo iMac. Vamos a ver, por ejemplo, una empresa grande. Bueno, GHSI, por ejemplo, es una típica penny. Pues lo veis, aquí sí nos vamos ya, ¿lo veis? 86 millones. Hay una diferencia sustancial frente a ese 2, 3, 4, 5, 6, 8 millones. Para nosotros, más que unas small cap, son nano caps y micro caps, es decir, todo lo que sea debajo de 15 millones de acciones es bastante interesante con esas posibilidades de grandes subidas. Por ejemplo, Amazon, pues ya hablamos de... Mirar cómo cambia el número. Y, por ejemplo, pues tenemos incluso billones en Apple seguramente, claro, vamos a verlo. Aquí tenéis, 17,5 billones. ¿Vale? Veis toda la gran diferencia que hay. Vamos a ver, por ejemplo, una empresa que estaba subiendo ahora recientemente, sin ser una grande. Vamos a ver Tesla, por ejemplo, también. 280 millones, pelotón, la de las bicicletas estáticas y demás. Y vamos a ver, por ejemplo, Tesla. 930 millones, ahí lo veis. Un buen número de cortos, como estaba pasando últimamente, un 8% de posición. Los cortos también los podéis ver en Nasdaq, hay páginas especializadas en eso y siempre es bueno porque si unimos una, vamos a decirlo aquí, si unimos una penny stocks, ¿vale? Unimos una penny stock y más que tenga un low float y si encima tiene un buen número de short, pues el resultado, el único resultado posible que hay para eso es una buena subida. Es un buen cóctel y una buena herramienta. El número de cortos es importante, lógicamente el recorrido, donde esté la acción, ese potencial que tenga, como decíamos en el swing trading, y el número de acciones también es importante. A mí particularmente me gustan mucho, de hecho estamos posicionados en una empresa muy interesante que lo puede hacer con menos de 10 millones de acciones y creemos también que puede hacer un movimiento como el de ITEN y el de SGLB, por ejemplo. Y cuando reúnes esta costelera, pues tienes esa explosión rápida, seguramente casi siempre de un día, y si unes ese número de cortos que tienen que cubrirse y comprar sus acciones y volver muchos a comprar en long para no perderse esa subida, pues es una costelera muy grande y muy interesante.
Vamos a ver sin más dilación los dos ejemplos. SGLB, que ya lo vimos en el anterior vídeo, es una alerta que dimos el 12 de abril. Aquí lo tenemos en el entorno del... era domingo, sí, en el entorno de 2.28. Correcto, por esta zona. Bueno, la que tenemos marcada en azul, lo tenemos del anterior vídeo. Y lo hicimos, aquí lo marco con la cruceta, ese 125%. Lo estáis viendo en la foto, se avisó en 2.28 y luego se puso la foto con los objetivos que siempre ponemos hasta 5.25. Luego dio la casualidad, bueno, no casualidad, que tocó la media de 200, que siempre es uno de los grandes objetivos. La media diaria del precio en 200 sesiones, la estoy marcando aquí. ¿Vale? Con la cruceta la estoy moviendo. Pues esta empresa es una low float total, lo hemos visto el número de acciones, y hizo lo que nosotros queríamos, con creces. Más que ser multiday subiendo, que puede ser también, pues tuvo este spike y esta subida grande. En ITEM, lo mismo, nosotros la hemos, bueno, antes de con criterio que comenzamos en marzo, la comentamos en nuestro Twitter y ya habíamos dado también un resultado bueno de un 70, un 80%, luego hicimos varias alertas, day trading, también con resultados, y una de ellas fue el aviso el 14 de abril, lo estáis viendo en la pantalla, pues en su precio estaba en unos 4,50 dólares y bueno, hicimos los objetivos. Marcamos los objetivos luego, unos días después también, en 7.39 y en 8.17. El 14 de abril, vamos ahora al 14 de abril, lo tenemos aquí, la tenemos en 4.40, 4.50 que dijimos, máximo de 4.59, correcto. Pues este día, mirad lo que hizo nuestro 8.17, incluso prácticamente a 10,15 dólares. Hizo, lo voy a marcar aquí, en esta resistencia que tenemos, pues justo, ¿no veis? La cazó, total, voy a borrar aquí que se está escribiendo. Ahora, la consiguió totalmente, esta resistencia era muy importante, nosotros la teníamos, y bueno, teníamos aquí también una, porque aquí había tocado el precio. Aquí, esta es muy importante, no la veis, como toca el precio aquí en este mínimo de 10.24, lo teníamos marcado y prácticamente pues lo hizo 10.15 y prácticamente tocó esa zona que teníamos marcada, no es casualidad. Es una empresa pues, que nos dejó prácticamente, bueno, ese 100%, si se hubiera aguantado. Nosotros teníamos sobre todo el objetivo de 7.39 y 8.17, el de 10.22, que bueno, prácticamente pues hizo ese 115 o 120%, como veis esta resistencia de aquí. Es otra empresa que ha vuelto a dar esta subida más lineal, pero de nuevo aquí ha hecho una especie de doble suelo sin llegar, y aquí doble suelo pequeñito, que no deja de ser un rebote, y tuvo noticia, abrió por encima de las medias de 200, ya viene cruce de medias, en fin, fue una bomba. Ahora está aguantando muy bien este segundo día, y pues nada, de un cierre de 4.35 pues nos hizo un máximo en sesión de 8.45, es decir, casi hizo un 100% quien tuviera este precio de aquí, del día anterior, ¿vale? Y este es el poder de una low float, estos gaps tan potentes y esta fuerza. Vemos que lo voy a marcar con el círculo, con el pincel, lo vamos a poner aquí en rojo mismo. Vemos esta gran subida, vemos incluso esta gran subida, esta de aquí, esta, la que hemos marcado en verde, y esta de aquí. Es decir, fijaos qué potencial tiene esta acción para que sea una de tus preferidas. Y esta de aquí, ¿vale? Fijaros, desde el 7 de enero este año son alertas o posiciones de más del 50, 60, 70%. Voy a coger la cruceta normal.
Y fijaros estos recorridos desde 6 a 12, de 6 a 14, aquí menos, porque bueno, aquí tenemos marcado también la resistencia, desde 4 a 9, aquí pues está en esta zona de consolidación de 5,60 a 8,70, pues sí, casi un 50%. Aquí menos también, pero aquí otro 100%, es decir, por lo menos unos 3 veces 100% en el mismo año. No hay que casarse con la empresa, como nosotros decimos. Hay que analizarla, tradearla y entrar aquí y salir aquí con tu dinero. Entrar aquí y salir aquí con tu dinero. Así siempre. Lógicamente, no hay que ser ni el primero en entrar ni el último en salir. Es lo que siempre decimos. Y este es el poder que tienen las acciones con las empresas con número bajo de flotador, con número bajo de acciones. Así que bueno, espero que te haya quedado bastante claro y sobre todo recuerda que más que las small caps y en esa clasificación que hay de grandes empresas, de las blue chips, de las grandes empresas, y nosotros sobre todo tenemos que hacer las small caps y nano caps y micro caps, que serían estas empresas pequeñitas y sobre todo cuando tienen mucho potencial. Hablamos de empresas de menos, vamos a ponerlo bien, de menos de 15 millones, ¿vale? Para mí eso es una verdadera low float. Y luego si hablamos de menos de 10, mejor, y menos de 5 ya empieza la locura. Sabemos que tenemos que estar atentos y que pueden venir grandes subidas si se dan las circunstancias. Es muy importante eso, analizar el número de acciones de una empresa y en las penny stocks con más razón. Así que bueno, espero que te haya aportado un poco el tema del número de acciones, que es algo importante. A lo mejor nunca habías mirado, nunca habías ido a Finviz a ver ese número total de acciones. Pues no sé, vamos a probar BDR, ha sido una acción también que subió bastante. Pues mira, 9,7, mira qué subida tan grande tuvo en agosto. Fue una alerta que nos llegó a hacer más de un 200%, una alerta muy interesante. Y bueno, rompió ese día y luego tiene sus subidas. Como veis ahí en junio, julio, aquí lo veis, lo amplío, pues tiene sus subidas, pero aunque muchas acciones te pueden ofrecer esto con más número de acciones, las low float son las más dadas a estas grandes subidas. Y Mac, por ejemplo, también le hicimos un 63% y tiene también pues 10 millones, es lo que se suele mover. Por ejemplo, hemos visto GHSI y tenía bastantes más. Es cuestión de eso. Bueno, seguramente si lo conocías, perfecto, a lo mejor tienes más información, y si no lo conocías, pues ya sabes que por ejemplo en Finviz, que es una de las plataformas la plataforma que nosotros usamos gratuita y la que enseñamos en nuestro curso a usar, pues sepas que tienes aquí este parámetro. Nosotros no buscamos empresas por el número de acciones, buscamos por volúmenes, por situación en el gráfico sobre todo, por recorrido, por actualidad, por catalizadores próximos, por actualidad. Pero el número de acciones siempre es algo que cuando entras a una empresa hay que mirarlo y hay que ver el número de cortos, ahí lo estáis viendo, 1,73 en este caso actual, y el número total de acciones 10,18. Así que bueno, espero que te haya quedado muy claro cómo funciona este ámbito en el campo de las penny stocks. Y nada, recuerdo que te puedes suscribir a nuestras redes sociales, a nuestro canal de YouTube en concreto, Criterio Penny Stocks, y seguirnos en Twitter, Instagram, nuestra página web. Y nada, me despido y espero que nos dejes tu feedback, tus comentarios, y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias.